Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, un servidor, Héctor Oz. Vamos a tocar el evento del día. Hoy es 1 de octubre del 2024. Y bueno, como todos saben, como todos sabemos, no se dio lo que muchos esperaban, la reelección de López Obrador, como se decía hace algunos años, ¿no? De que el dictador se iba a instaurar y etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos ya por primera ocasión, después de más de 200 años de vida independiente, de vida democrática interrumpida, etcétera, etcétera, con sus bemoles, tenemos una mujer en la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Sabemos, hemos tocado en distintos programas en este espacio la manera en la que llega a la presidencia, el proceso que se da hacia el interior de Morena. Y evidentemente lo que no podemos obviar son los 36 millones de votos con los que Morena consigue la presidencia de la República en junio de este año. Y bueno, se da este proceso de transición de la presidencia. Vimos ya el evento de la toma de posición de manera oficial. Y bueno, actualmente a estas horas son 5:30 cuando estamos grabando aquí con Rafa. Bueno, la ya presidenta de México está en el Zócalo, dirigiendo su discurso a miles de personas que seguramente se encuentran congregadas y repitiendo lo que López Obrador hizo en su momento, ¿no? De firmar estos 100 compromisos sobre los cuales podremos discutir. Va a ser complicado. Lo que queremos hacer el día de hoy con Rafa es, bueno, presentar un poco el panorama al que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum de manera inmediata en términos de lo que esta transición conlleva, en términos de lo que el personaje de López Obrador puede o no seguir pesando en la política interna del país. Sabemos que es un presidente que por diestra y siniestra se jactaba de ser uno de los más populares, que la popularidad no por sí significa mucho, pero bueno, no deja de ser un aspecto relevante, con índices que por ahí estaban en el 80, 70, arriba de los 70% de aprobación de su mandato. Y bueno, va a ser difícil para la actual presidenta, pues mediar esa transición, ¿no? Tampoco estamos hablando de que vaya a haber un maximato, pero bueno, seguramente no va a ser fácil sacarse la fuerza, la presencia de López Obrador de un día para otro. Va a ser un proceso de transición. Queremos evaluar todas esas condiciones con lo que está aconteciendo, por no dejar de señalarlo en todo el mundo, lo que ello puede representar en términos de retos, de perspectivas para los siguientes 6 años. Y bueno, con eso podemos arrancar, sin dejar de mencionar que, bueno, la intención de nosotros es hacer una serie de programas abordando, digamos, el contenido de manera temática, aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales de lo que fue el sexenio de López Obrador, de esta autodenominada cuarta transformación, que ahí les pediremos a quienes nos acompañen que estén pendientes en los próximos días, semanas, para que podamos hacer en conjunto ese balance del sexenio de López Obrador. Pero bueno, abordaremos de momento la fecha, lo que se suscitó el día de hoy, que es precisamente la toma de posición de Claudia Sheinbaum. Y por ahí arrancamos, Rafa, por donde podemos empezar a analizar Sí, esta cuestión. Héctor, gusto estar aquí contigo en esta histórica fecha. Yo ya llevo como 20 históricas fechas, mano, porque cada 6 años, ¿no? Eh, llega un nuevo monarca y pues todo el mundo echa la casa por la ventana y ahora sí, y esto y el otro, ¿no? Bueno, y sobre todo, Podemos. damos para dejarte, sobre todo nada más pensar en el 2000 precisamente y en el 2018, ¿no? 2000, 2018, 2024, como las fechas claves de esta Sí, supuesta transición democrática. no, bueno, de hecho, la presidenta con A, por favor, corríjame si no lo digo, porque la señora lo dijo y bueno, sí, mismo que le digamos presidente. La presidenta mencionó que en realidad el ciclo que está iniciando hoy inició en 2006. Y en parte tiene razón. Es el 2006 ese punto de partida de lo que será el Movimiento de Regeneración Nacional y todo lo que vino después con la cuarta transformación. Tiene razón, creo que ella está muy consciente de que ahí, en ese año, a pesar de la imposición de Calderón, empieza un proceso que hoy se confirma, ¿no? Hoy por hoy con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Creo que pues toda la ceremonia, ¿no? Precisamente ya la compara tomando en cuenta, digo, mejor dicho, es comparable en blanco y negro porque pues recordemos que en el 2006 Calderón entra por la puerta de atrás, ¿no?
con la venia de un dirigente de un partido que acaba de extinguirse, tal vez en parte, en buena medida por eso, que es el PRD, ¿no? Pues que fueron los que supuestamente le abrieron la puerta, nunca, bueno, yo la verdad me parece son detalles nimios, pero sí llama la atención, ¿no? Que este proceso, que fueron 18 años, 3 sexenios, eh, termine, continúe aquí en una dinámica que pues en el 2006 pues, yo creo que nadie esperaba. Yo creo que en 2006 muchos festejaron la idea pues de que el obradorismo estaba finalmente enterrado y pues no, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, creo que el contexto en el que se da esta toma de posición no es el mejor en términos internacionales. En estos momentos, como sabemos, Irán ha decidido ya atacar a Israel y enviar algunos misiles, con lo que se plantea finalmente lo que yo creo estaba detrás de todo esto, que es la reconfiguración del Medio Oriente. Creo que Estados Unidos ve una oportunidad única, junto con Israel, pues de reconfigurar y de recobrar esa posición hegemónica que tenían en la región y que perdieron a partir del 79, ¿no? Por la revolución en contra del Shah y, bueno, una serie de acontecimientos que las guerras del Golfo, la invasión a Afganistán no pudieron detener. Entonces, bueno, pues la última carta parece ser Israel. En términos latinoamericanos, pues tenemos una división muy fuerte en lo que serían los progresismos de segunda generación. El caso boliviano, pues es bastante sintomático, pero también podemos ver la de Blackleg en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y bueno, nos sorprendieron las ausencias de personajes como Milei, que pues la verdad, digamos que sí, si usted coincide en cierto sentido en que pues estas ceremonias son como un circo, pues sí, pero no es el circo que le gusta a Milei, ¿no? Entonces, pues no estuvo aquí. Estuvo Boris, ¿no? Lo cual pues llama la atención porque pues ahí anduvo jugando sus cartas y inclusive criticando al presidente mexicano, pero bueno, al final de cuentas la relación entre Chile y México es mucho más cercana que la relación entre Argentina y México por varias razones que no vamos a mencionar aquí. Y en términos del contexto nacional, pues lo que vemos es en realidad, y yo lo pude notar, no sé usted, pues que justo cuando estaba el discurso que yo puse mientras me dedicaba a hacer las labores del hogar, ¿no? Pues me llamaba la atención que mucha gente estaba exactamente haciendo todo o sea, tratando de evitarlo, ¿no? Hay pues un sector de la población que está muy descontento y que está muy frustrado, ¿no? Por este resultado. Entonces, pues obviamente esos no son los que iban a estar en el Zócalo aplaudiendo o en su defecto, escuchando, ¿no? En familia, ¿no? En un ámbito festivo, la toma de posesión. Em, Creo que ese contexto va a pesar mucho en los alcances que pueda tener este gobierno, porque además, pues el otro contexto que no hay que olvidar, pues es la elección en Estados Unidos, de pronóstico reservado, por lo visto, que está hasta ahorita con un empate y que será el próximo mes. Entonces, bueno, pues creo que en esa dinámica, en ese contexto que tenemos a nivel global y a nivel nacional, pues hay elementos encontrados que nos podrían hablar de cosas que pueden ser ventajas para este gobierno y cosas que pueden generar conflicto. Me refiero sobre todo a que un conflicto que se escale en Medio Oriente puede impactar fuertemente en los mercados internacionales, como le llaman, y sobre todo en el petróleo, porque ya Irán amenazó con empezar a bombardear pozos petroleros en la región. Entonces, bueno, a final de cuentas son esos pozos petroleros la manzana de la discordia en la región y tiene muchos años. Pero pues eso puede tener un impacto en términos económicos en nuestro país que pues a pesar de los pesares y de todas las cifras grandilocuentes que se han venido desgranando en los medios, particularmente en la jornada, ¿no? Bueno, la jornada, bueno, ¿para qué le cuento? Este, Tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas con un triunfalismo, con cifras, con datos apabullante.
y con poco espíritu crítico, lo cual pues es una de las cosas que siempre distinguió a la jornada, con excepciones notables, por supuesto, su jefe de opinión, ¿no? Hernández Navarro, y alguno que otro despistado que en opinión pues se pone a recordarnos pues los claroscuros de este gobierno que se fue. Y bueno, todos festejando, todos en la fiesta, etcétera. Y bueno, se entiende. Nosotros aquí no tenemos nada que festejar. Todavía ni siquiera llegamos a los 1,000 seguidores, entonces pues les digo, así como para festejar está difícil. Eh, Ni tampoco podemos festejar porque a pesar de todo lo que nos dicen, pues mi salario es el mismo que cuando yo llegué a donde vivo ahora, en el 2007. Me siguen pagando lo mismo por horas en escuelas privadas, en maestrías y en doctorados y en licenciatura. Sin ninguna prestación, las privadas no dan prestaciones, no pagan este, días feriados, no pagan suspensiones, no pagan aguinaldo, pero en fin, no me voy a poner, si sigo me voy a poner a ayudar. Pero esas cosas no han cambiado. Y en estos 6 años tampoco. Sí, entonces, claro, usted dirá, pero bueno, es que usted nomás está viéndolo desde su punto de vista. Pues sí, pero y entonces, ¿desde cuál lo veo? Usted dígame, ¿desde el punto de vista de quién? De las personas que ganan salario mínimo y a los que les fue aumentado. Sabemos que ese salario mínimo no sigue siendo deficitario en términos de llevar una vida más o menos digna para una familia mexicana, con un solo ingreso, con un solo ingreso, y con dos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, este triunfalismo se entiende en términos, ¿no? Pues del acontecimiento que seguimos viviendo hoy, porque Claudia se tomó a la tarea ahora de contarnos los 100 compromisos, pidió paciencia, yo la verdad no es la virtud que más me distingue, y pues ya a partir del tercero o cuarto dije, no, pues ahí muere, porque no voy a llegar a los 100 ni queriendo, ¿no? Imagínese usted si estuviera parado en el Zócalo y cae el chaparrón, o sea, bueno. ¿Y qué podemos mencionar? Bueno, pues el discurso en el Congreso, que es el que creo que es el mensaje político importante, eh, pues no hay sorpresas, es la continuidad. El discurso empieza agradeciendo al líder epónimo una y otra vez, ¿no? Mencionando su nombre una y otra vez, diciendo que es el mejor presidente de la historia, diciendo que solo comparable con Lázaro Cárdenas. Digo, pues la verdad, más allá de eso, el discurso transita de ese besamanos, te quiero, o de ese agradecimiento, perdone usted, no es mala fe, pero bueno, pues. Y sobre todo, em, em, lo que me llamó la atención es precisamente la idea de vamos a continuar y lo vamos a ampliar. El famoso segundo piso de la 4T, vamos a abrir, vamos a dar más pensiones para mujeres, para niños de la primaria, lo vamos a ampliar, vamos a mantener los que tenemos, vamos a ampliar el Tren Maya, vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaria. ¿Sí? Lo cual, pues se veía venir, es obvio que hay una continuidad muy evidente. No nos dijo, lamentablemente, si por ejemplo el tren México-Nuevo Laredo va a ser hecho o va a ser controlado y administrado, ¿por quién cree usted? Por las Fuerzas Armadas. No lo dijo. Y también dijo que la Guardia Nacional, que pasa a ser parte de las Fuerzas Armadas del Ejército, no es militarización, que se equivoque. Bueno, creo que esas son las partes que, digamos, los puntales que nos hablan de una continuidad claramente en el proyecto, ¿sí? Y tal vez pueda yo, pues, ahí metiendo la cuchara y buscándole, ¿no? Las fisuras en el discurso, pues la idea de un nuevo modelo económico. Con todo respeto, Claudia, pues no, la verdad, pues está bien que se lo diga a la gente, pero pues ya ni digamos un economista, un cientista social más o menos ahí, pues se va a dar cuenta que el modelo económico no solamente no ha cambiado, sino que se ha profundizado, sobre todo con las grandes obras del Estado, que extranjeras y las grandes corporaciones. Y
Y pues bueno, luego se aventó la puntada que ya había dicho el presidente de decir, pues imagínense la clase de país que somos. Salieron millones de personas de la pobreza y las corporaciones ganaron lo que nunca. Y entonces dices, órale, ¿no? Bueno, pues como dicen, a confesión de parte, pues relevo de pruebas, ¿no? Por cuando ganan los ricos, ¿sí? No ganan los pobres, perdone usted, o sea, con todo respeto. Sí, entonces, bueno, pues me parece altamente contradictorio que lo diga porque sabemos que las cifras de pobres son engañosas, ¿sí? Porque se miden de una manera que resulta pues, apropiada para ciertos intereses, pero cuando vemos el día a día, cuando vemos a la gente en la calle, ¿no? Cuando nos subimos al transporte público, etcétera, pues lo que vemos es algo que viene de algunos años y que tiene que ver precisamente con ese modelo económico que, en mi opinión, no ha modificado grandemente, la verdad. Puede usted decir que hay algunas cuestiones que pueden haber cambiado, pero los resultados dichos por la propia presidenta son los bancos siguen ganando récord, las grandes corporaciones siguen ganando récord, seguimos siendo un país atractivo para inversión, ¿sí? Claro que lo somos, ¿por qué? Pues porque tenemos una mano de obra barata, porque tenemos cero controles ambientales, porque exentamos impuestos bien y bonito, porque tenemos zonas económicas especiales que son paraísos fiscales para los grandes inversores. Entonces, bueno, si eso es un cambio de modelo económico, pues entonces yo ya no lo entendí. Y pues ya la cereza en el pastel, lo que a final de cuentas lo que más se ha dicho, y si usted checó las coberturas y lo tienen diciendo varios días, es, esto es histórico porque finalmente llega una mujer a la presidencia de la República. Efectivamente, pues sí, llegó una mujer. No es la primera en América Latina, no lo es, sino meo, imagínense, no nos aguantaríamos el triunfalismo, ¿no? No, afortunadamente no, pero todo este discurso feminista de género, de un feminismo oficialista, porque sabemos que el presidente de la República nunca fue precisamente simpatizante del feminismo, pues ahora se utilice y parece ser que eso es lo único que se puede de alguna manera cacarear, ¿no? Y que y que estuvo recalcado no solamente por los medios, sino por el propio presidente, por los analistas, por los periodistas y por la propia presidenta, ¿no? Entonces, creo que, pues, es lamentable, digamos, es importante, sin duda, para cambiar un poco esta dinámica patriarcalista, pero las cuentas que traemos, que no son los datos de presidencia, supongo, pues es que la violencia hacia las mujeres no se detiene, aumenta, es cada vez más visible y es cada vez más recurrente en todos los ámbitos sociales, desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. Y a nivel transversal en todas las clases sociales. Entonces, bueno, pues la verdad, es irónico, pero bueno, digamos, tal vez ese sea, ¿no? El logro que quede en los libros de texto, porque en realidad estos 6 años que vienen no van a estar fáciles. Eh, y ya no digamos por lo que vaya a ser el expresidente, ya no digamos lo que vaya, porque la verdad eso también es de pronóstico reservado, no sé cómo lo veas, Héctor, yo conociéndolo. Es como el meme ese del cuate que acaba tirado y lo están levantando y dice, pues es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, si ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos sorprende. Imagínese un personaje mucho más sobrio como el general Cárdenas, en la época en que el sistema político mexicano exigía silencio y ostracismo del presidente saliente, acabar encabezando, por ejemplo, el movimiento de liberación nacional en apoyo a la República Cubana, a la Revolución Cubana, perdón usted, a finales de los 50, ¿sí? De la cual salieron muchos cuadros, entre ellos Castillo y otros que eventualmente se van a convertir en los factores importantes en los años 80. Entonces, si eso dijo un personaje como Lázaro Cárdenas, ¿no? Eso hizo, pues imaginemos un personaje como Andrés Manuel. Yo dudo que él tenga la paciencia como para no intervenir en una crisis política en la cual la presidenta se vea acorralada, por ejemplo, ¿no? Porque sí lo que queda muy claro es que la continuidad no solamente radica en las políticas públicas que va a llevar este gobierno, sino en un
casi, digamos, no sé, pues, salvo su mejor opinión, un culto a la personalidad del presidente saliente, ¿no? Porque las menciones en el discurso son recurrentes. Y bueno, pues yo por lo pronto pues diría que no tiraría la casa por la ventana. Me parece que hay elementos interesantes que se pueden rescatar, pero los retos son enormes y la situación internacional no favorece un sexenio tranquilo. Eh, no vamos a especular sobre lo que pueda pasar, pero tanto en el frente interno como en el frente internacional, la presidenta tendrá enormes retos. No digamos si esto en Medio Oriente crece, porque recordemos que Claudia Sheinbaum tiene orígenes precisamente judíos, ¿no? En México. Y bueno, pues eso también habrá que tomarlo en cuenta porque el conflicto en Medio Oriente no se va a acabar ni hoy, ni mañana, ni este año. Sí, interesante esa postura, ¿no? De analizar la situación internacional. Eh, Fue un poquito más vehemente, creo, en algún comunicado por ahí en defensa de Palestina, frente a, por otra parte, la inacción del gobierno mexicano en condenar esta situación que se prolonga ya por espacio de un año. Por ahí tuvo Pero una no dijo declaración. nada. No No, dijo no, no, nada no. en el discurso, porque obviamente pues no Fue, era el momento, sí, pero pues, claro. pues En el momento de digo yo, campaña fue estaba esperando algo, sí, ¿no? sí, el momento de campaña fue un poco más vehemente, pero bueno, veremos efectivamente cómo continúan lo que se suscitó el día de hoy en Oriente Medio, cómo se va desarrollando, pero sí, efectivamente, bueno, retomando algunas de las cuestiones que comentabas, el discurso en el Congreso de la Unión estuvo caracterizado por esas tres partes que tú mencionas, ¿no? Unos 15 minutos iniciales de loas y alabanzas al saliente presidente, unos 10, 15 minutos finales reivindicando el papel de la mujer, que sin duda es algo significativo, aunque bueno, nada más previniendo, como lo hemos visto en otras latitudes, que no necesariamente la llegada de una mujer implica políticas feministas per se, aunque bueno, Claudia tiene una formación en ese sentido que podría dar ciertos vistos positivos. Hasta cierto punto se inaugura una Secretaría de la Mujer, aunque bueno, como sabemos, si las condiciones económicas no van de la mano con nuevos derechos, con nuevas concesiones que se puedan hacer al sector, a las mujeres, al grupo de las mujeres, si no va acompañado de mejoras en el terreno material, de poco va a servir que exista una Secretaría de la Mujer. Entonces, bueno, pensar un poquito en eso que comentabas, ¿no? El carácter de López Obrador, qué tanto va a pesar López Obrador. Yo lo veo sobre todo en dos cuestiones. Hacia adentro del partido, cómo se va a comportar el partido ahora que Claudia Sheinbaum es la líder moral, la que está en el frente, pero donde indudablemente van a empezar a salir personajes como ya los vimos durante el sexenio de López Obrador, Monreal, Adán Augusto, Ebrard, por mencionar algunos, las propias corrientes internas, que sí las hay, aunque están prohibidas por la legislación de Morena, pero cómo se empiezan a comportar esos cuadros frente a la aparente ausencia de López Obrador, y ahí es precisamente donde seguramente una llamada desde el rancho de Sonoro Nombre pueda equilibrar un poco las cosas o moverlas en ciertas tendencias. Yo no sé hasta qué punto Claudia pueda tener el control del partido como lo mantuvo López Obrador, imponiendo candidatos a la hora de nuevas elecciones, manejando ciertos discursos, ciertos controles. Entonces, una, lo que pasa hacia dentro del partido y dos, lo que comienza a pasar en los gobiernos de los estados. Son ya 30 gobiernos de los estados que están encabezados por Morena, es decir, una mayoría aplastante, y que de nuevo, una vez que se empiece a diluir el liderazgo de López Obrador, como inevitablemente pasará, puede ser que los gobernadores empiecen a jalar agua para su propio molino en una situación similar a la que vimos en el PRI de los 2000, ¿no? Dejó de haber ese control presidencial fuerte por parte quizá de Carlos Salinas, que es el último presidente fuerte del PRI, y entonces vemos cacicazgos locales en las entidades de la República, Fidel Herrera, Yarrington, los Cabeza de Vaca, en fin, no añado más nombres a la lista, ¿no? Pero bueno, esa situación es complicada para Sheinbaum y veremos hasta qué punto puede pesar todavía la voz del presidente en momentos determinados, en coyunturas concretas. Respecto al cambio de modelo, sí, efectivamente ahora se habla del humanismo mexicano, a falta de mejor nombre, los famosos progresismos, gobiernos de conciliación. Ahora, lo que queda claro es efectivamente, como decías, no vamos a entrar de lleno en el análisis ese de cifras, en la danza de cifras que se hacen. Lo que queda claro es que el número más cacareado de los últimos 2, 3 semanas han sido los famosos 5 millones de personas que han salido de la pobreza durante este sexenio.
nada más para ponerlo así como una base a partir de la cual podemos construir un análisis más pormenorizado en siguientes programas. Desde 1990 hasta la fecha, en ningún sexenio ha aumentado la pobreza. Esa disminución ha sido más o menos tendencial, ¿sí? En algunos más, en algunos menos, pero todos los sexenios, y no vamos a echar loas al PRI, ni mucho menos a Fox y a Calderón, pero esa reducción de la pobreza en términos porcentuales, en términos absolutos, ha sido más o menos una tendencia estable. Ojo, 40% de la población mexicana sigue en estado de pobreza. El hecho de que salgan 5 millones no garantiza que se haya terminado con la pobreza en México. Pero ¿cómo se consigue esa reducción de la pobreza? Y hacia ahí quisiera yo dirigir este último análisis. Efectivamente, con una masificación de los programas sociales que son de carácter asistencial. Y lo que debe quedar claro, lo que yo creo que debe quedar claro es que los programas asistenciales son la base del modelo neoliberal. El modelo neoliberal no se explica sin ese tipo de programas que sirven efectivamente para disminuir los índices de pobreza, para mantener un dique ante las grandes ganancias del capital. Y vimos cómo los Bayeres, los Slim multiplicaron su fortuna no una, ni dos, ni cinco, 10 veces en este sexenio, ¿no? No se hable de las transnacionales, no se hable de los bancos, no se hable de todo ese tipo de inversiones que siguen funcionando en un esquema de carácter neoliberal y que hemos profundizado efectivamente con las dos grandes obras de este sexenio, el Tren Maya y particularmente el Transísmico, ¿no? Entonces, bueno, los progresismos, sí, efectivamente, si no cumplen con ese mínimo de sacar a personas de la pobreza, pues pasa lo que pasó en Argentina. Alberto Fernández termina su mandato con más pobres de los que empezó, revirtiendo una tendencia más o menos lineal, y la respuesta es Milei. O sea, ese era el mínimo esperable de cualquier gobierno que se diga supuestamente progresista, supuestamente de izquierda. Y bueno, efectivamente, la masificación de estos programas asistenciales no podemos criticarlos per se, sino en términos sistémicos. Es bueno que los abuelitos reciban su pensión, es bueno que haya becas para universitarios, para estudiantes de preparatoria, seguramente, pero lo que es cierto es que no cambia la estructura económica del país, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que revisar, en función precisamente de revisar los dos grandes problemas en términos internos que se va a enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum desde mi punto de vista. Primero es inevitablemente hablar de la cuestión de la seguridad. Se nos dice que ya no debemos utilizar el término militarización porque, bueno, lo que hacen los militares no es militarización, que controlen aeropuertos, aduanas, la Guardia Nacional no es militarización. Pelearse por conceptos no se me hace lo más prudente en ese sentido, simple y sencillamente que la presencia de las Fuerzas Armadas está masificada, que la Guardia Nacional tiene cuarteles por doquier y que los índices de asesinatos, de secuestros están por los aires. Se detuvo una tendencia que venía a la alza, se mantiene en esa cima, pero no vemos evidentemente que haya una política de pacificación y con ciertas cuestiones de carácter interno que pueden provocar crisis más agudas en ese sentido. Ya lo vimos en Culiacán hace una semana y esa nueva recomposición, de nuevo, con nuevos personajes que van entrando a las altas esferas de la política, podría en algún momento desatar cuestiones de violencia como las que se vivieron durante la primera década de este siglo, ¿no? Una recomposición de las fuerzas entre las mismas fuerzas de los cárteles y ver qué es lo que puede pasar en ese sentido. Y segunda, la sostenibilidad de este modelo. Por ahí yo he escuchado a ciertos analistas dentro de la misma jornada, ¿no? Que como dices, tiene algunos escritores todavía algunas plumas críticas, que ponen en el 2030 un punto crítico de quiebre, ¿no? Que si no hay una reforma fiscal efectiva, si no se empiezan a cobrar, porque ojo, lo que hizo López Obrador de cobrar impuestos vencidos, pues es algo que te sirve una vez. Utilizar fideicomisos te sirve una vez, pero el modelo no va a ser sostenible efectivamente y menos pensando en que ahora las mujeres de 60 a 64 también van a recibir pensión, si se quiere masificar el apoyo de becas primero a secundaria, después a primaria. Es decir, el modelo a mediano plazo va a ser insostenible. Yo creo que estos primeros 3 años van a ser importantísimos en ese sentido, recordando precisamente que los primeros 3 años de gobierno de López Obrador, con un Congreso a favor, no hizo reformas de calado importante, ¿sí? Las dejó para sus últimos 2 meses de gobierno y porque la elección del año pasado le puso las condiciones a su favor para sacar reformas que son más bien de carácter estético, de carácter cosmético y que no van a la estructura del asunto, ¿no? La famosa reforma al Poder Judicial y la cuestión de la Guardia Nacional no van al meollo del asunto, no van al centro de la cuestión y veremos, ¿no? Claudia cuenta con una mayoría absoluta en ambas cámaras. Ya sabemos que en el Senado va a depender de Yunes o de algún faltante por ahí o
en fin, de un voto que puedan conseguir más o menos, pero veremos si hay una intención, digamos, de reformar ciertas cuestiones de carácter más profundo, de carácter más estructural, pensando sobre todo en el aparato financiero, en el aparato fiscal del Estado mexicano, el cual sabemos históricamente que cobra pocos impuestos, que se los cobra precisamente a esa clase media a la que tú hacías referencia, que cada vez está más precarizada y que por lo tanto aporta menos en términos de consumo, porque la inflación no se ha reducido, a pesar de que empieza a mostrar tendencias en ese sentido. Pero pues, será interesante, ¿no? Será interesante ver estos primeros 3 años, independientemente de lo que se pueda decir en las siguientes semanas y meses, para ver si hay una intención efectivamente, ya no digamos del cambio de modelo, porque sabemos que no estamos planteando una cuestión de ruptura ni con el neoliberalismo total, y evidentemente mucho menos con el capitalismo y con la imbricación que tiene la economía mexicana con la estadounidense, y ver. Por último, terminar con la cuestión internacional, como tú lo señalabas. Están las elecciones en los Estados Unidos a la vuelta de la esquina. En enero habrá presidente de nueva cuenta en Estados Unidos, o por primera vez también presidenta. Les ganamos allá a los gringos en tener una mujer presidenta, pero va a ser interesante, sobre todo a la luz de de la renegociación del tratado comercial que se tiene con América del Norte. Y más allá de los discursos estrambóticos que se puedan dar entre Trump, entre una eventual presidencia de Trump, pues bueno, yo creo que lo importante es señalar que la política de la relación con los Estados Unidos igual se va a mantener en una continuidad bastante similar a lo que hemos visto, la militarización de la frontera, parar a las marchas migrantes, parar la La migración en la política. frontera y profundizar los lazos comerciales, incluso en contra de China, por ponerlo, digamos, en términos sencillos, fomentando cada vez más esa dependencia, esa interdependencia Canadá, Estados Unidos y México, y poniendo aranceles con reglas más severas hacia la economía china, lo cual, bueno, se entiende precisamente por la cuestión geográfica, pero Estados Unidos, como lo hemos mencionado una y otra vez, está en crisis sociales, en crisis políticas No es la y en una crisis solución. económica que eventualmente nos No, va a arrastrar ante la claro. imposibilidad de aliarnos con el otro bloque, ¿no? Con el bloque de los BRICS. No. López Obrador siempre dijo que la política más importante era la política interior, ¿no? Yo creo que en estos momentos precisamente de cambio, la política exterior puede ser muchísimo más importante No, pensando en no. los acontecimientos que se vengan, incluidos desafortunadamente los de carácter bélico, pero bueno. Mira, ya nada más dos cosas. Una, Sheinbaum me gustó porque podemos esperar de ella una política un poco más proactiva en términos ambientales, ¿no? Y entonces ella menciona la idea de recuperar a la Ciudad de México. Tuvo 6 años para hacerlo. Ella mismo dice que pues se quedó en el tintero, que no lo pudo, pero que ahora sí lo va a intentar con más ganas para recuperar a la ciudad. Creo que es la última llamada. La ciudad vive una tragedia ecológica desde hace 30 años más y si no es ahora, no creo que sea nunca. Es decir, esto implica no solamente llenar de agua el lago de Texcoco, implica parar el cartel inmobiliario. Está haciendo destrozos, ¿no? Y está básicamente aumentando la desigualdad. Entonces creo que es importante y pues eso es algo que podría poner de su parte, porque recordemos que tampoco la política ambiental del gobierno pasado era, pues digamos, la más, si usted quiere, brillante, ¿no? La más llamativa. Y el otro detalle, pues tiene que ver con el cuadro que le hicieron al presidente. Ya, mire, ay, ya se va, bueno, pues ya déjeme usted. Si usted ve, efectivamente, esta idea de ser diferente a todos los presidentes, manteniendo básicamente el mismo sistema presidencialismo y el mismo modelo económico, eso a mí me llama mucho la atención. Pero el cuadro, ¿no? Es un cuadro sui generis precisamente porque él sale frente al balcón presidencial con un zócalo lleno, que es como la marca de AMLO, vamos, pues Claro. caramba, Sí, la nadie marca llena los registrada. zócalos más que... Exacto, si alguien llena el zócalo es él, bueno, antes era Cuauhtémoc, pero bueno, Cárdenas me refiero, no vaya usted a pensar el otro, el abuelo, el rey, el abuelo de los mexicanos, no, de Cuauhtémoc Cárdenas, que también era bueno para llenar zócalos, pero pues no le servían para ganar elecciones, y eso se decía en sus tiempos, ¿no? Y pues la idea, ¿no? De un personaje que conecta con el pueblo. Y en este sentido, vuelvo a la comparación con Lázaro Cárdenas, porque efectivamente, si bien Lázaro Cárdenas es un personaje fundamental en nuestra historia, pues tiene también sus claroscuros.
En mi opinión, es el fundador del sistema político mexicano moderno, y esto implica el corporativismo mexicano, el clientelismo, el charrismo sindical y todo lo demás. Esas son herencias del presidente Carlos, ¿no? Entonces, esta idea de estar envuelto en el pueblo, de los baños de pueblo, como les llamaban eufemísticamente, pues no es nueva. Y en realidad es parte consustancial del sistema político mexicano y del proceso de legitimación del presidencialismo. Para bien o para mal, el presidente se legitimaba en función de su relación con el pueblo. Y mire, a lo mejor usted se acuerda, si tiene más o menos mis años, si no, no se va a acordar, cuando el presidente populista por excelencia, Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Lo criticaban, le hacían un chiste y decía que Luis Echeverría decía que el pueblo lo movía. Entonces imaginaron una situación en que Luis Echeverría se sube a un banco para cambiar un foco, agarra el foco, lo pone donde tiene que entrar, pero no lo enrosca él, sino que el pueblo lo mueve y le da vueltas para que él lo vaya, ¿no? Enroscando, ¿no? Porque el pueblo es lo que lo mueve. Bueno, pues esa es la esencia del populismo como ideología. Y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino como una ideología política, reconocida ya por los teóricos de las ciencias Como una políticas forma de y hacer de la política. sociedad. Es un discurso, básicamente, Exacto. que legitima, ¿sí? Y por último, efectivamente, sí, el general Cárdenas fue el fundador del Estado moderno de México con la transformación del PRI, del PNR al PRM para convertirse, de dejar de ser un partido de cuadros a un partido de masas, pues hoy lo que tenemos es probablemente el fin de ese ciclo, ahora sí que ya encarrerado, de ese ciclo que se basó básicamente en una ideología populista para legitimar un Estado. Y aquí hemos dicho muchas veces que la misión del presidente saliente, Manuel, fue relegitimar un Estado que había abandonado precisamente esos principios y esa ideología que había construido al sistema. Y el sistema entró en crisis, evidentemente entró en crisis, ¿sí? Pero en una crisis política, porque antes era una crisis económica la que enfrentó en los 80. La crisis política viene precisamente por apurar de la Revolución Mexicana que inicia sobre todo con Carlos Salinas, ¿no? Y la idea de solidaridad, de acabar con esa visión del nacionalismo popular, ¿no? Y que puso en crisis, que abrió la puerta a la derecha y al PAN, y que eventualmente fracasó en términos de ganar elecciones, de relegitimar al Estado frente a la sociedad. Puede que sea el canto del cisne, ¿sí? Porque efectivamente, tal vez, solo comparable con el gobierno de Echeverría, a pesar de las crisis, y del general Cárdenas también, en términos de que se relegitima, el Estado tiene como un, un renacimiento precisamente a partir de las bases con las que se formó, de las bases ideológicas con las que se modernizó en los años 30, ¿sí? ¿Cuánto durará eso? ¿Será realmente que empiece otro ciclo de 50 años? Yo lo dudo mucho. Y tú acabas de poner en realidad el cascabel al gato. El control de Morena era porque el presidente del partido y el presidente de la República eran el mismo, ¿sí? Y el maximato era precisamente ese defecto de fábrica que tenía el sistema, porque el presidente era uno y el líder era otro, el líder político, en este caso Calles y Pascual Ortiz Rubio. Esta situación se va a volver a presentar, ¿sí? Y no nos preocupa, o sea, es secundario pensar si el presidente se va a meter o no, si Claudia va a aguantar vara. No, el punto es como tú señalabas, ¿y el partido? ¿Va a lograr mantener la unidad? Sobre todo con personajes como los Yunes ahora en Veracruz, que tienen a los morenistas de Veracruz Sí, indignadísimos, porque no, pues saben no. básicamente lo que van a hacer los Yunes. Los Yunes van a dividir y van a tratar de sacar para su molino aquí en Veracruz. Si los dejan entrar, va a ser como chivo en cristalería, ¿no? Y esto va a pasar en todos los estados, ¿sí? En Exacto. todos los estados, porque ahora la situación no es la misma y la legitimidad, sí, del presidente saliente no es comparable con la legitimidad de Claudia Sheinbaum. Y no digo porque sea mujer, no me vaya usted a malinterpretar, por favor, sino porque el liderazgo y Morena los fundó Andrés Manuel, no Claudia.
Entonces, cuando la pelotera cuando la discusión se plantea al interior, ¿de qué? Pues de los puestos públicos de elección popular, pues ese es el tesoro de la corona, ¿sí? ¿Operará tras bambalinas el expresidente para apoyar a Claudia? O mejor dicho, ¿aguantará el partido o se balcanizará como le sucedió al PRI precisamente? Tú lo Eso. señalabas en el 2000. Pues es que ese es el problema. Y entonces la caída del PRI se entiende ahora precisamente por esa balcanización, valga la expresión. Es decir, ya no hay quien agarre a todos y los junte y los tenga en una mano. Y entonces los gobernadores empiezan a operar por su cuenta porque no hay quien los ponga en orden. Sí, esos ¿Sí? casi casos locales que llegamos al ridículo de que sea el de Campeche, insignificante por todos lados, quien se queda con el PRI, ¿no? Alito. Exacto. Sí, Y efectivamente. que esos cacicazgos muchos se reconfiguraron y ahora están en Morena. Y van a seguir operando bajo las mismas bases. Y el cambio de color no les va a cambiar los hábitos ni las mañas. ¿Sí? Entonces, bueno, veremos, dijo el ciego. Yo creo que este es el gran reto en términos de política Internos. interior con Ujú. internos, más los que vengan de afuera, que no son poca cosa, Héctor. Yo, por mi No, parte, sería sí. todo. Oye, y hablando un poquito de eso, ¿no? Del movimiento, yo a lo mejor más esperanza que análisis, pero sí esperaría un discurso menos confrontativo, ¿no? Sobre todo en vista de lo que hemos visto los últimos meses, con grupos organizados de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos, que bueno, por no decirlo de otra forma, se ha mentido constantemente desde las mañaneras, satanizándolos, enfrentándolos con este oradorismo que, bueno, desafortunadamente no es crítico en ninguna proporción, efectivamente, porque López Obrador cuenta con esa legitimidad. Si bien Claudia Sheinbaum podemos decir que efectivamente viene del movimiento social, no tiene 18 años caminando el país, cada ranchería, cada pueblo, cada ciudad, como sí lo hizo López Obrador, ¿no? Durante 12 años de campaña, y que, bueno, lo llevaron hasta... Perdón, Héctor, Sí, no tiene el ADN priista, que sí, sí, es sí, sí, sí. su mayor fortaleza, pero probablemente también su mayor debilidad, porque cuando Ruiz Gili dice, es que Andrés Manuel es un genio, no, Ruiz, lo que tú estás diciendo es, cuando aprendiste la política, esa política priista, esa es la que le admiras al presidente, porque los presidentes panistas, e incluso el último priista, que fue Peña Nieto, no trabajaban de esa manera, ¿sí? No, Entonces queda ahora, claro ese pues, rompimiento del PRI entre los dinos y los renos, ¿no? O sea, sí, ese PRI del contacto con el pueblo es el que reivindica a López Obrador y ahí está, por ejemplo, Bartlett y una serie de gente más que son efectivamente ese PRI nacional. Yo, mira, hace 5 años definía el sexenio de López Obrador como un desarrollismo nacionalista, nada más que sin petróleo. A lo mejor cabría matizar un poquito la expresión, revisar ciertas, pero no dejó de ser esa política efectivamente de los 60, de los 70, de empezar a repartir esa ganancia que en ese momento sí venía de los grandes yacimientos sí, sí. petroleros y empezar a repartirlos mediante concesiones sociales. López Obrador lo hizo de otra forma, con deudas, con guardaditos, con Pero con el mismo fideicomisos, pero objetivo, igual con el mismo sí, el objetivo, mismo. efectivamente. Entonces, bueno, esa continuidad del modelo es la que vemos y vemos que va a seguir operando. Tampoco esperamos un rompimiento radical, ¿no? Digo, no hay para dónde correr. Y por último, ahora sí, la oposición, veremos, mientras no haya oposición, desafortunadamente la oposición se va a seguir dando hacia adentro de Morena con todos Eso. estos cuadros que ya platicamos. Y no vemos todavía, probablemente en un par de años, una oposición seria, ¿no? Que deje de hacer ridiculeces porque la Sí. reforma judicial y mandando para a Una, 20 changos que trabajan ahí, sino una una oposición verdadera, sí, sí, ideologizada. una verdadera oposición, para que un poco la frase de Reyes Heroles, lo que resiste apoya, pero no hay una resistencia. Y mira, ahora Sí, no. sí, ya sabes que entre las mentiras del mexicano está la última y nos vamos, bueno, yo ya, ¿no? Algo muy simbólico para mí, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie. La madrina que hace el traspaso de la banda presidencial, doña Ifigenia Martínez, apenas podía hablar, ¿sí? Yo no sé si estaba sostenida, yo no me fijé si se levantó o no se levantó. La señora apenas podía, y muy síntoma, o sea, híjoles, dices de una mujer de la vieja guardia priista que, si usted quiere, frente al cambio de modelo económico, porque ese sí fue un cambio de modelo económico en los años 80, decide junto con otros priistas salirse. Ella es una de esas, ¿no? Que se respeta su decisión, bueno,
hasta cierto punto admirable, porque la mayoría, más bien, porque los echaron del PRI, no se fueron, los corrieron. El otro recién fallecido era Muñoz Ledo y el grupo, otros grupos que andaban en las camarillas de estos personajes. Pero cuando yo oía a la señora Ifigenia hablar, pues apenas podía, apenas se escuchaba. Y dices, híjoles, esto, digo, no me lo tome usted a mal, pero pues es un heraldo del pasado, es un mensajero que no, o sea, no tiene cabida para este nuevo mundo. Pero ahí es donde radica la continuidad. Ahí es donde, en mi opinión, no hay en realidad un cambio y un sistema político diferente. Por precisamente esa banda de transmisión se sigue manteniendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que Morena se resquebraje. Pero esa también será una ventana de oportunidad para que surjan nuevos partidos, que genere un sistema de partidos diferente, donde sí existe una oposición y cierto equilibrio, porque la oposición son partidos disfuncionales que tuvieron ya su momento histórico y que desaparecieron, que están en vías de desaparición, aunque permanezcan las etiquetas. ¿Cuáles son los nuevos partidos? Bueno, pues eso lo Sí. veremos siempre y cuando Morena se rompa, ¿no? Que es una No, probabilidad, y ¿no? como dices, esta continuidad del modelo del régimen, pues lo que queda preguntarnos es qué demandas va a ser capaz de absorber este segundo piso de la cuarta transformación, las de los Es empresarios o las de los grupos que ha hecho a un lado estos primeros 6 años, ¿no? Si es el segundo caso, bueno, probablemente Morena pueda recuperar su carácter de movimiento, su carácter de ok. base, y si no va a ser un partido Revitalizarse, más, sí, y si no, bueno, se ¿sí? romperá seguramente, como lo vimos con el PRI, como lo vimos con el PRD. Pero bueno, dejémosla por aquí, Rafa, con el compromiso de evaluar más a fondo un poquito el sexenio de López Obrador en distintos terrenos, lo político, lo de seguridad, la cuestión económica. Y bueno, pues tenemos presidenta y seguiremos pendientes aquí en la náusea de lo que vaya aconteciendo, sin perder la vista, por supuesto, del renglón internacional. Y bueno, agradeciéndolos como siempre que compartan el contenido del canal, que se suscriban, que den por ahí un like al video y un comentario por ahí. Muchas gracias y nos encontramos próximamente.